Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Nos da mucho gusto recibirlos en el marco de la Universidad Hebraica de México. En el día de hoy tendremos un webinar especial que es diferente de todos los otros webinars que hemos tenido. Veo acá gente amiga, gente que nos ha acompañado en viajes, veo a Esther, veo a, acá al amigo Gaitán, a gente de a Rafaela, mucha gente a Dalia, mucha gente que nos conoce ya de otras veces, son algunos de los que veo, no veo a todos, pero bueno. Hoy vamos a hacer, como dije, un webinar especial porque no es solo un webinar, sino que es una invitación a un viaje. Entonces, voy a compartir pantalla porque, como dice el título, vamos a hablar de una de las comunidades más antiguas judías de Europa, una comunidad que existe antes que exista el cristianismo en Italia, en lo que llamamos hoy Italia, y que lo superó la ocupación nazi, la colaboración, mejor dicho, entre la Italia fascista con la Alemania hitleriana y que todavía es sede de una de las comunidades con, digamos, expresiones de vida judía más ricas en Europa, con sinagogas increíbles en su belleza, en su peculiaridad, impregnadas de la cultura italiana, globales. Entonces, voy a comenzar a compartir con ustedes para poder... muy bien, muy bien, acá estamos. Entonces, vamos a empezar por este tema. Los judíos residen en Italia antes de que exista el cristianismo. Y esto es algo que a veces no se piensa. Siempre se asocia Italia, Roma, como una ciudad con una profunda impacto a la sede del Vaticano, etcétera, pero los judíos están en Italia antes, varios siglos antes que existan, por supuesto, Italia, que en esta época no existe, o sea, vamos a usar acá el nombre Italia en la época antigua para referirnos a la zona geográfica que es Italia, pero lo que llamamos Italia actualmente es un fenómeno muy moderno de un lugar que supo ser capital de uno de los imperios más grandes, influyentes y poderosos del mundo, el Imperio Romano. Entonces, hay que entender esto. La Italia moderna nace en 1861 y su primera capital no era Roma, no era Milán, era Turín o Torino. Turino era, y fue recién en 1861 se crea una Italia unificada. Y era un reino que estaba conectado con la Casa de Saboya, que era la casa que dominaba una parte de Francia, una parte en esta zona, y fue fruto de luchas nacionales que llevaron lo llamó la reunificación italiana, la creación de una identidad italiana, y eso empieza del norte y se va a expandir hacia el sur y fue una lucha con el imperio austrohúngaro, con distintos imperios. Y recién en 1946, luego de un referéndum, se aprobó que Italia no sea más un reino, sino una república que sufrió distintas vicisitudes, digamos, hasta nuestros días. Ahora, ¿cuándo empieza la presencia judía en la zona de Italia? Es muy interesante. En un libro que aparece en las Biblias católicas, no en las Biblias judías, los libros de los Macabeos 1 y 2, en estos libros se relata que cuando este grupo de rebeldes que van a instalar una época de casi 100 años de autonomía judía entre, digamos, un periodo que está bajo dominación, digamos, de los Seleucidas hasta que después van a ser dominados por el Imperio Romano, Judá y sus hermanos enviaron una embajada a Roma para firmar un tratado con el Senado romano, porque todavía Roma también en la época fue una república. Entonces, tenemos una presencia judía interesante que aparece testimoniada en algunos libros, digamos, de la época bíblica, del siglo II antes de la era común, que es la época en que se puede ubicar el libro de los Macabeos. Sabemos que hay presencia judía desde figuras como Pompeyo, Julio César y Augusto. Y también hubo un momento en que los judíos de Roma y los cristianos fueron expulsados durante el gobierno de Claudio. Ahora, también sabemos que cuando
los judíos o un sector de los judíos en la tierra de Israel, en Jerusalén y en otras regiones se va a rebelar contra Roma y finalmente Roma va a destruir el segundo templo en el año 70. Muchos, hay quien habla de cientos de miles de esclavos judíos fueron llevados a Roma, pero en realidad fueron liberados relativamente después de un poco tiempo. Se les impuso un tributo especial en lugar del medio shekel, que era una especie de tributo que se pagaba para hacer un censo y para apoyar el templo de Jerusalén. Entonces estamos hablando de una población que está antes. Y tenemos como uno de los elementos que uno puede ver todavía en el foro romano hasta el día de hoy, el famoso arco de Tito. Los arcos eran monumentos que conmemoraban una gran victoria, un gran logro, y hay varios arcos que uno puede visitar en Roma. El arco de Tito, mucha población judía lo visita porque ahí se ve el saqueo del templo de Jerusalén, y esta es una reconstrucción en color, porque sabemos que estaba en color originalmente. Hoy en día con el desgaste del tiempo, pero muchos de monumentos que en Roma hoy en día son blancos o grises por el desgaste, originalmente estaban en colores. Era una especie de grabación de mostrar. Acá se ve el saqueo del templo, uno puede ver los carteles que tenían las distintas legiones romanas y se ve como tema en el medio la famosa menorá del templo, ¿no? Que dio lugar a muchas ideas tales y tales. Ahora, ¿qué otra evidencia tenemos de la presencia judía en Italia? Y hay un lugar que unos amigos míos, grandes arqueólogos, trabajaron, que son las catacumbas que hay en Roma. Hay catacumbas que no son de fácil acceso, no están totalmente abiertas. Y en estas catacumbas uno puede ver distintos sistemas de enterramiento y muchos de estos sistemas tienen claros símbolos judíos. Es decir, vemos algunos sistemas donde están combinados judíos y cristianos enterrados en estas catacumbas de Roma, que son del siglo I, II, etcétera, que se pueden ver. Acá tenemos, por ejemplo, una tumba, ven, ilustrada con motivos judíos, ven la menorá. Es decir, indiscutiblemente sabemos que hay presencia judía en Italia, en Roma, desde hace mucho, mucho. Y esto es algo fuerte, antes que todavía Roma esté cristianizada, antes que Constantino incorpore el tema de corrección, o miren lo que se ha encontrado. Tumbas que están escritas ya sea en griego, ya sea algunas expresiones en latín, en hebreo, como tal. Perdón. Ok. Entonces, como pueden ver, hay una presencia judía ya en esa época. Tenemos testimonios también, y tenemos un testimonio muy fuerte del autor más popular en el mundo antiguo. ¿Cuál era el escritor, el historiador más popular en el mundo antiguo? Nada menos que Flavio Josefo, o Yosef ben Matitiau, un líder, alguien de una familia educada, sacerdotal, que de ser líder de la rebelión contra Roma se va a pasar de alguna forma al bando romano y se va a convertir en un asesor de Vespasiano y va a ser una figura muy cercana a los Flavios, que es una dinastía de 3 emperadores que van a gobernar Roma, de Vespasiano, Tito y ahora siempre me olvido el tercero de los Flavios, pero él va a ser alguien como amigo de la casa y por eso incorpora el apellido Flavio a su... y él va a vivir en Roma y él relata que tanto Vespasiano como Tito le dieron una casa en Roma que tenía también una parte agrícola y él vivió en Roma. Es decir, tenemos fuertes testimonios tanto literarios como arqueológicos que hablan de una presencia judía siglos antes de que Roma se convierta en una de las capitales del cristianismo como tal. Entonces, hablamos de una comunidad que tiene mínimo 2.200 años con evidencias arqueológicas y lingüísticas. Ahora, los judíos también después van a seguir estando en la época de la Baja Edad Media, digamos, la primera etapa de la Edad Media, donde vamos a ver que con la adaptación de adopción del cristianismo, empezó una etapa con limitaciones, porque antes del cristianismo los judíos eran lo que llamaban una religio lícita, una religión legal como tal, pero a partir, digamos, del dominio cristiano y
como se empezó a implementar una política basada en el concepto de Agustín, que decía que los judíos pueden vivir como testigos de la verdad del cristianismo, pero deben vivir degradados, sometidos al poder de la iglesia. Entonces hay una serie de restricciones de todo tipo, vestimenta, lugar de residencia, profesiones, no se podían convertir al judaísmo o tener esclavos que no eran judíos o matrimonios. Hubo etapas, hubo, por ejemplo, en la época de Teodosio y Justiniano, códigos donde los judíos tenían un estatus inferior y exclusiones, etcétera. Después viene la época de las bárbaras, ¿no? Que va a, ¿cómo se llama? A cambiar la desintegración del imperio, ¿no? Y eso de alguna forma un poco mejoró la situación de los judíos. Ahora, fíjense este mapa para entender lo que era Italia previo a 1861. Italia, una parte pertenecía al reino de Sicilia, una parte a los estados pontificios, al Vaticano, una parte del ducado de Toscana, una parte al reino de Cerdeña, una parte de Lombardía y Venecia, o sea, había a la parte del Piamonte, de la Casa de Saboya, o sea, como pueden ver, no existía una Italia unificada, ni siquiera hablaban la misma lengua, los dialectos que se hablaban eran muy diferentes, no existía un italiano, digamos, global. Y hasta el día de hoy uno puede escuchar que los dialectos italianos que se hablan en distintos lugares no son los mismos. Y acá se ve cómo se fue unificando Italia en una lucha que fue cruel muchas veces y que desarrolló un modelo nacional que fue más inclusivo que otros modelos tales. Ahora, Italia fue sede de varios, ¿cómo se llama? De una gran creatividad judía en la época de la Edad Media. Tenemos figuras, astrónomos muy famosos como el médico Shabtai Donolo, Yehiel, Natame Yehiel de Roma, que compuso una obra de ley judía. Hay una obra que se llama Sefer Yosifun, que es como una variante del libro de Josefo, que es una obra que fue escrita por judío italiano hacia el siglo IX, que cuenta, digamos, en hebreo la historia que los judíos no tenían acceso a esa historia de Josefo. Ahora, en la tardía Edad Media había más de 200 familias activas. Había judíos que vivían en distintas regiones, algunos tenían buenos términos con la élite local, eh, eran cercanos con una familia, digamos, que había adoptado el cristianismo, la familia Pierleoni, que hasta produjo un antipapa, digamos, durante un tiempo, y había judíos que tenían cargos médicos, etc. Ahora, los judíos van a estar atrapados entre dos políticas, que por un lado era en un momento, ya con el Papa Calixto II, que era los protegían, pero los sometían a condiciones muy difíciles, ¿no? Ahora, hubo acusaciones también de crimen ritual, hubo presiones y hasta cruzadas para someter a los judíos al cristianismo, y se sabe que hacia finales del siglo XIII, la mitad de los judíos, frente a esas presiones, tanto de amenazas como de quita de derechos, comunidades enteras fueron destruidas y algunas sinagogas se convirtieron en iglesias. Muchos judíos que no querían eso se escaparon al sur, digamos, de Italia, que no estaba bajo este dominio. Pero en Italia hubo obras importantes de pensadores, fundamentalmente en las ciudades como Roma, Otranto. Ahí mencionamos una figura clave, fue el famoso Hillel de Verona. O sea, la ciudad de Verona tenía hoy en día sede del famoso Festival de Ópera de la Arena de Verona como tal. El italiano, todavía, como dije, las lenguas se están desarrollando de distintas formas en ese tema, ¿no? Los judíos también cumplían una función no solo en Italia, sino en muchos lugares de Europa que gracias a su dominio de lenguas funcionaban como mediadores culturales, es decir, traducían de filosofía, astronomía del árabe o de otras lenguas del siríaco al hebreo o al latín. Y eso ayudaba a este tipo de temas. Por ejemplo, se estudiaba la obra de Maimónides, otras obras, y así sucesivamente uno puede ver tal y tal. El siglo XIV y XV, yo voy rápido porque esta no es la clase total, vamos a ver una consolidación de
banqueros judíos, que esto también va a empezar en el mundo italiano con las grandes familias de banca en lugares como Florencia, como Pisa, como otros lugares. Era difícil saber cuántas localidades vivían judíos, pero se calcula que cerca de 300 localidades, que no es poco, vivían judíos en Italia, en distintos lugares. Algunos grupos de 10, 20 familias, otros grupos de 50 a 200 familias, ¿no? Los judíos de Italia estaban integrados en un alto nivel a la cultura local, tanto a nivel de la lengua como de otros elementos cabalistas, y tenemos figuras importantes de esta época como un famoso comentarista de la Biblia, Ishaya de Trani, o el famoso poema que escribe poemas hasta, digamos, muy irónicos o humorísticos en hebreo y en italiano como Emanuel de Roma. Si tienen preguntas o dudas, pueden ir escribiéndonos en el chat para ir después hablando del tema. Yo no quiero ver todos los detalles ahora de todo el tema. Hay dos figuras muy importantes que van a llegar a España, digamos, como fruto de la expulsión de España y después de Portugal. Va a ser una de las grandes personalidades, líderes, intelectual, administrador de la corte, don Isaac Abarbanel. Don Isaac Abarbanel es una de las figuras, el último de los grandes líderes del judaísmo español, que va a ser expulso, va a vivir, él es, su origen es Portugal, después va a estar en España, finalmente es expulsado, como vamos a ver, en esta experiencia, y su hijo, que se llama Yehuda Barbanel, que era conocido como León el Hebreo, León Hebreo, fue autor de una de las obras más populares de pensamiento neoplatónico llamado Diálogos de Amor, que era considerado la obra más casi clásica, que hasta el Quijote dice, si quieres aprender de amor, consulta los Diálogos de Amor, que es una obra espectacular de esta gente. También tenemos que en Italia se va a desarrollar, va a ser un lugar pionero en la imprenta, ¿no? Y ahí vamos a ver que se va a desarrollar la imprenta en ciudades como Sonchino, ¿no? Que van a imprimir algunas de las primeras ediciones del Talmud, de otras obras, de comentarios bíblicos como tales, pero había momentos difíciles. Algunos papas tenían posturas más críticas, otros, y aunque discriminaban, muchos de ellos tenían médicos judíos porque confiaban más en ellos que en los otros, en una época en que había intrigas terribles en las cortes, incluyendo lo que era el Vaticano. Hubo también actividades de distintas órdenes cristianas muy claves, y un lugar donde se generó una leyenda que daría, si bien no empezó en Inglaterra, pero se propagó, es la leyenda del asesinato de Simón de Trento, que estaba ahí en la catedral, que se hablaba, como ven ustedes, una representación donde judíos están matando a un niño cristiano, lo están desangrando para elaborar con su sangre la matzá, el pan ácimo para la Pascua hebrea. Este mito del crimen ritual tiene reverberaciones hasta hoy en día de los judíos asesinos de niños, es parte de un motivo muy arraigado, tal. Ahora, queda claro que en el siglo XV-XVI una parte de Italia está bajo la corona española, y después con la contrarreforma que nace va a ver como una mayor imposición de elementos que se va a expulsar a los judíos de Sicilia y Sardinia. En un momento sus casas fueron conquistadas, ocupadas, y cerca de 40.000 judíos, que es muchísimo, en toda esta región del sur, debieron escapar y salir de esta región. Muchos se fueron al norte de África, Grecia, Turquía, que eran las zonas más cercanas, y hubo todo tipo de relatos que ahora no quiero ver. Hubo un caso famoso en Ancona, en la costa, digamos, italiana, donde el Papa, digamos, mandara a ser quemados a un grupo de judíos, lo que va a generar la reacción de la mujer judía más importante, influyente en la época, una mujer increíble que maneja un imperio comercial, después que mueren su esposo y su cuñado, doña Gracia Méndez, una figura
fantástica en la historia judía que ella va a presionar, le va a querer imponer un boicot a la ciudad de Ancona por la forma en que se trató a sus discípulos. Bueno, la vida judía es muy rica. Tenemos una figura clave ya del siglo XVI que es el famoso Azaria da Rossi. Como ven ustedes, los judíos adoptan nombres italianos, ¿no? Y él es autor de una obra, digamos, histórica, se llama Meore Einaim, como la luz de los ojos, ¿no? El que ilumina los ojos, sería el que ilumina la visión, poetas, dramaturgos, y ellos interesantemente escribían no solo en hebreo, también en italiano. Y había judíos claves, por ejemplo, la persona que inventó el teatro moderno y la iluminación y las producciones fue un judío. Y así numerosas figuras interesantes en las artes, en la imprenta, en distintos temas. Entre 1600 y 1800 viene la época del gueto. Y esto es interesante porque el primer gueto del mundo y el nombre del gueto provienen de un acontecimiento que va a ocurrir en Venecia y que se va a crear en el año 1516, donde se va a crear gueto. Y acá hay que aclarar algo. Los judíos, por ejemplo, en España no vivían en guetos, vivían en barrios judíos, aljamas, juderías, también en zonas, pero era una cuestión que tenía que ver con sentirse más seguros, tener instituciones comunitarias, no es que a veces tenían ciertas restricciones, pero otras veces no, y el gueto era un espacio de residencia, como hoy en día tenemos en muchas ciudades del mundo, zonas que tienen una cierta densidad de población judía. Pero no era el gueto es otra cosa. El gueto tuvo que ver con una decisión de aislar a la población y mandarla a una zona determinada. Los judíos vivían en distintas zonas de Venecia previamente, pero a partir de acá son llevados a un lugar que se llamaba gueto. ¿Qué quiere decir gueto en italiano antiguo? Aparentemente quiere decir fundición. Era una zona de la ciudad en la que se hacía fundición de bronce, de otros, y entonces había malos aromas, era una zona de baja calidad. Entonces se planteó ahí, primero los judíos fueron puestos en el gueto nuevo, en la nueva fundición, y cuando no había espacio, en el gueto vecchio, la vieja fundición. ¿No? Es al revés de lo que parecería sentido. Y a partir de ahí la palabra gueto va a significar en la historia, como también en la sociología, una zona de residencia de alguna forma obligatoria, donde vive un grupo. Fundamentalmente empieza con los judíos, pero después se va a aplicar a otros grupos y se usa en la sociología. Wirth escribe un libro clásico sobre el gueto y otros analizan este tipo de fenómenos. Ahora, los guetos se van a implementar en otros lugares después, pero el primer gueto nace en Venecia y uno lo puede visitar al día de hoy exactamente y viendo un montón de elementos que hay en la zona, uno puede entender un montón de cosas que si no, no, no es una zona, como dije, con mucha población, etcétera, como tal. Ahora, al mismo tiempo, judíos vivían en lugares con más libertad. Venecia va a ser un centro de impresión, en Ferrara, en Mantua. Y esto dependía de la casa dominante, es decir, los Medici o depende de las distintas grandes familias que van a ser, digamos, los líderes de los lugares. Algunos tenían buena relación con la población judía, otros no, dependiendo cada caso, ¿no? Ahora, se calcula que había más o menos 30.000 judíos viviendo en el siglo XVII y XVIII. Más o menos la mayoría vivían en Roma y otros más en Leghorn, que era la zona, digamos, el nombre italiano es, ya me voy a acordar, que es también al de Italia había otras comunidades. Pero había otras pequeñas comunidades que uno puede visitar. Está la famosa Pitigliano, llamada la Jerusalén de Italia, que hasta el día de hoy se puede visitar. Es muy interesante, pues se han conservado las instituciones comunitarias, uno puede visitar, es muy interesante ver este lugar. Ahora, Napoleón, cuando llega, va a liberar a los judíos del gueto. O sea, una de las políticas de Napoleón era que se acababan las estructuras medievales y las líneas con su modelo, digamos, a pesar de que es un emperador, sea su modelo, si ustedes quieren, eh, republicano en cierto sentido. Entonces Napoleón, así como destruyó las paredes del gueto en Frankfurt o los guetos en Italia, él daba ciertos derechos que no duraron mucho, sino que
con la derrota de Napoleón, vuelven a reinstalarse, ¿no? Como tal. Ahora, el periodo interesante es donde vamos a ver que va a venir la etapa donde vienen las ideas de crear la nueva Italia moderna, y acá vamos a ver que hay judíos, estos grupos que eran anticlericales, van a querer incorporar la incorporación de los judíos, y había judíos muy importantes que están dentro de ese marco, ¿no? Es lo que se llama el Risorgimento, un movimiento que empieza, digamos, hacia 1920 en Módena, en otros lugares, y que va a generar con revoluciones que buscan, digamos, el renacimiento y la unificación de Italia, pero de vuelta, y ya otros gobiernos más estrictos van a dar más libertad a otros. Bueno, una historia muy fascinante, que hay película y todo de esto, es el famoso caso que va a ser un caso que va a conmover Europa. Y se trata del famoso secuestro de Edgardo Mortara, que era un niño judío, y esto pasó en Bolonia en 1859, que fue un caso que se hablaba todos porque Bolonia formaba parte de los estados, y en Bolonia este niño aparentemente en un momento estaba enfermo, y una empleada que trabajaba en la casa lo lleva a una iglesia y lo bautiza para salvar el alma de este niño cuando muera, y después vuelve a la casa. Y cuando se enteran en el Vaticano que el niño ya es católico, porque fue, digamos, convertido, lo quitan a la familia. La policía vaticana viene a la casa de esta familia que los padres no saben nada, y fue un caso de secuestro, etcétera. El Papa lo toma bajo su ala, eh, hasta el mero Papa, y fue un caso dramático porque se veía el conflicto de si formalmente está bautizado, tiene que ser educado como católico y no puede vivir en una familia judía. Fue un caso que generó mucho, se habla que Spielberg iba a hacer la película, pero al final parece que le hicieron otros, y esta es una obra escrita por un gran experto en el judaísmo italiano, David Kerzer. Ahora, obviamente que con la emancipación de los judíos se le da más derechos, se limitan, y todos los judíos se ven a integrar fuertemente porque el nacionalismo italiano es un nacionalismo bastante abierto. Digamos que la lealtad nacional no era como otros nacionalismos que decía tú no puedes ser porque no provienes de, de otra raigambre, otra religión. El nacionalismo italiano fue un nacionalismo bastante inclusivo como tal, y esto es un dato interesante para ver. Bueno, yo voy a saltearme. Ahora, entonces los judíos van a integrarse, van a ser parte de la nueva Italia que se proclama en 1861, van a empezar a gozar de los derechos como los demás ciudadanos, y no se olviden que estaban viviendo ahí hacía 20 siglos, por lo menos una parte de ellos, aunque van llevando judíos que venían de Alemania, otras regiones, que también se van a adaptar y después también judíos que llegan del Oriente con la expulsión de España, y eso se ve claramente en Venecia, donde tenemos 5 o 6 sinagogas, de las cuales una era italiana, otra era de los judíos de Oriente, otra era de los judíos sefaradim, y hay increíble belleza, desarrollo tal. Ahora, los judíos entonces van a vivir como tal, pero vamos a ver que en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver que se da el surgimiento de distintos regímenes, como el fascismo. Y el fascismo va a subir al poder en 1922 con la figura de Mussolini, pero el no tenía al comienzo una política clara antisemita, a diferencia del nazismo, donde el tema antisemita es central en la ideología. En el fascismo no es un componente central, y hasta en los gabinetes de Mussolini había diputados y ministros judíos que eran parte del gobierno fascista, así como existían judíos que eran antifascistas, ya sea por ideas comunistas o ideas socialistas o ideas democráticas, que se oponen al fascismo. Y algunos son perseguidos, pero no porque sean judíos, sino porque son opositores a el gobierno como tal, ¿no? Ahora, Mussolini, como dije, no era parte de la plataforma antisemita, era un movimiento de restauración, y durante primeros años había relaciones correctas, y había judíos que hasta se afiliaron y llegaron a cargos dentro del partido. Pero, digamos, hasta de alguna forma, vamos a ver que
por la presión y la asociación con Alemania, finalmente Mussolini va a adoptar las normas, digamos, antijudías, digamos, después, más adelante, cuando empieza ya con la de Hitler al poder, y va a adoptar una política cada vez más antisemita, y en 1938 el gobierno asumió proclamar una legislación antijudía, similar a las leyes que se habían implementado en Nuremberg, llamadas porque ahí fueron proclamadas en Alemania. Es decir, los judíos de Italia hasta el año 1938 viven con una relativa calma y seguridad. Pero en 1938 el gobierno, acá tengo la portada del periódico, cuando se plantea que hace le leggi per la difesa de la razza, que quiere decir las leyes por la defensa de la raza, fue aprobada por el Consejo de Ministros. Es decir, a partir de ese momento, la vida de los judíos italianos empieza a compartir el mismo destino que la vida de otros judíos que viven bajo un régimen autoritario y profundamente antisemita. De vuelta, hay discusiones acerca del nivel. Había toda una serie de leyes que los judíos no podían entrar, le quitaban la ciudadanía a judíos después que habían llegado a Italia después de cierta fecha. Acá se ve hasta, miren cómo enseñaban y los estereotipos de quién eran los judíos, ¿no? Y que no podían. Esto era como una especie de instrucción de lo que podían o no podían hacer los hebreos, ¿no? Como tales, había prohibiciones de ir a escuelas públicas, o sea, paulatinamente vino una expulsión de los judíos de la vida pública, de la vida cultural, de los puestos de gobierno. Va a empezar un proceso que va a culminar más adelante también en la deportación de judíos a los campos de exterminio. Había campos primero de concentración en Italia, que eran mucho mejores en términos de las condiciones que otros de otras zonas, pero eran campos que en su momento eran intermedios para acá. Hay una discusión sobre el grado de antisemitismo y de en qué forma permeó esta ideología antisemita en Italia o no. Porque es un hecho que en Italia los judíos se salvaron en un nivel mayor que los judíos de Polonia, los judíos de Holanda, los judíos de otros lados. O sea, hubo menos niveles de victimización finalmente que en otros lugares. Hubo sectores de la sociedad italiana que acogieron, salvaron, ocultaron a sus vecinos o judíos italianos. Hubo otros que los entregaron también al gobierno por distintos intereses. Acá tenemos una imagen de cómo se discriminaba o se buscaba marcar la diferencia de la raza pura y estas leyes que fueron había judíos muy destacados en el ámbito musical, artístico, digamos, o sea, los judíos ya estaban en los años 30 muy integrados en la cultura italiana, en la escritura, en el teatro, uno se olvida de figuras que ni sabía. Por ejemplo, uno de los actores más emblemáticos de la época de la posguerra va a ser Vittorio Gassman. ¿Se acuerdan de Vittorio Gassman? Este actor, bueno, él era judío, y así mucha gente. Acá tenemos, por ejemplo, como ejemplo de lucha antifascista, Arturo Toscanini, que fue uno de los más grandes directores de orquesta de Europa de esa época, italiano, antifascista, que se fue de Italia cuando el fascismo sube al poder, un poco más adelante se va, estuvo en New York, en otro lugar. Él aceptó participar en el primer congreso, primer concierto que hizo la recientemente formada con músicos exilados o perseguidos de Europa, de Alemania, de Austria, de otros lados, de lo que va a ser la Orquesta Filarmónica de Israel, que hoy en día es una orquesta de altísimo nivel internacional, de las 10 mejores orquestas del mundo, y el que tocó como un símbolo de apoyo cuando todavía no existe el Estado de Israel era la zona llamada Palestina, que no era un territorio, digamos, nacional de un grupo llamado palestino, sino un territorio llamado de estas características, donde una parte de la población era judía y otra parte era árabe. Él dirigió el primer concierto como un gesto de apoyo a este nuevo movimiento que se estaba quebrando, ¿no? Como tal. Ahora, para mostrar el tema de que, como decimos, Mussolini no era un antisemita ideológico todo, Mussolini era famoso por sus amantes, ¿no? Va a ser muerto finalmente con su amante Clara Petacci
cuando es capturado en Milán por los partisanos después y va a ser juzgado, fusilado y después colgado ahí en el centro de Milán. Por ejemplo, una de sus parejas que tuvo mucho que ver en el desarrollo, también dicen sus ideas, y que fue muy importante, fue Margarita Tsarfati, de una familia conocida judía de la zona, que también ella se emigró, estuvo en Argentina, en otros lugares. Bueno, como decimos, el momento trágico de los judíos italianos es en los años cuarenta y tantos, que ahí vamos a ver como tal, ven que se tenían que poner los negocios, este negocio es ario, ¿no? Para que, o fue arianizado para que no están por de los judíos, porque los judíos italianos eran difíciles de detectar, porque eran también, digamos, eran también en idioma, apellidos, era muy parecido. Ahora, nosotros sabemos que hubo judíos que fueron deportados, algunos fueron asesinados. O sea, se calcula que alrededor de 8.000 judíos italianos fueron deportados y asesinados. La mayoría fueron enviados a Auschwitz. Es decir, el 17% de los judíos italianos pereció durante el Holocausto. Otros lograron escapar o estar escondidos con el apoyo de distintos sectores de la población local, ¿no? Gracias también a esta ayuda de militares italianos que liberaban a los judíos de estos campos cuando sabían lo que pasaba y tenían una más liberal. Ahora, un caso famoso, no voy a dar ahora el detalle, pero es algo que van a ver este lugar. Este es uno que se llama las Fosas Adriatinas, en las afueras de Roma, y acá tuvo lugar un episodio que tiene que ver con nazis, partisanos, después Argentina y distintos países. Es una historia fascinante que vamos a verla en detalle. Hasta hay una película que se llama Muerte en Roma con Richard Burton y Marcello Mastroianni, que habla de esta historia, que tiene que ver con una represalia que hicieron los nazis y que hizo un capitán a cargo llamaba Pripke, quien después se va a refugiar en Argentina hasta que es identificado y capturado y juzgado y va a morir en su prisión domiciliaria en Italia. Pero toda una historia fascinante que veremos en algún momento más los detalles. Ahora, como decíamos antes, cerca de 8.000 judíos italianos van a morir en Auschwitz. Uno de los testimonios más importantes a nivel literario, que es un autor muy valorizado en los últimos 40 años, es una figura que fue capturado, que es Primo Levi. Primo Levi, autor de la llamada trilogía de Auschwitz, y esto es su nombre, La Tregua, etc. Un escritor, Los hundidos y los salvados, una obra fascinante porque él era un químico y que con una precisión de alguien, él viene del Piamonte, viene de toda la tradición, digamos, de Torino, etcétera, una figura clave que está ahí. Hay mucha discusión acerca del papel del Vaticano, hay muchísima obra académica sobre los judíos tal. Un tema interesante es el caso de 22, ¿no? O Pío XI, perdón, está mal, es Pío. La figura es si él fue o no, para algunos fue un gran defensor oculto de los judíos, para otros fue el Papa de Hitler. Son títulos de libros que se han escrito al respecto. Es una discusión que hay, cuál es su papel, y el Papa Francisco se comprometió y lo hizo abrir los archivos del Vaticano sobre Pío XI, pero el problema es que cuando abrió los archivos vino la pandemia. Entonces van a estar cerrados por 2 años y ahora están abriendo. Y ahí se va a definir realmente si fue alguien. Sabemos que era muy pro-alemán. Él va a firmar un concordato con Mussolini, es decir, es una figura problemática, por lo menos. Hay quienes dicen que sí, ocultó y salvó judíos, se hizo lo posible, y que dice que no. Ahora, todo esto, como decíamos, después del mundo nazi, para entender lo que ocurrió, es que en 1986 tuvo lugar un acontecimiento que va después del Concilio Vaticano II y del documento Nostra Aetate de la Iglesia, que marca un importante hito en el acercamiento de la Iglesia con los judíos, y fue un evento extraordinario porque ese documento va a cambiar o va a ayudar a reenfocar las enseñanzas de la Iglesia frente a los judíos y frente al diálogo. Todo. Vino un hecho simbólico de una que no tiene precedentes en la historia previa, y es que en ese día el
papa que estaba a 3 kilómetros del gueto judío, del barrio judío de Roma. O sea, durante muchos siglos, estamos hablando de 15 siglos, el papa es vecino del barrio judío de Italia. Hasta el día de hoy se visita. Pero nunca había tenido nada hasta que el gran Juan Pablo II hizo un gesto de ir a él, cuando ningún papa lo había hecho, se acerca a la gran sinagoga de Roma, condena claramente el antisemitismo y se refirió a los judíos como nuestros hermanos mayores. Acá lo vemos con el rabino Toaf, el rabino principal que lo recibe, y eso empezó a marcar un cambio muy significativo en la historia de la relación de los judíos con, digamos, con el Vaticano. Ahora, bueno, hoy en día, ¿qué ocurre hoy en día? O sea, los judíos italianos sobrevivieron, pero lo que ocurrió es que muchos judíos, después de las leyes de la raza en 1938, migraron de Italia. Un grupo importante se fue a Israel, a lo que era Palestina en ese momento, y hoy en día existe en Jerusalén la llamada sinagoga italiana, en el centro de Jerusalén, que es una sinagoga que después se llevó de Italia en madera, todo se reconstruyó, y eso es un lugar donde uno ve gente con todos los apellidos italianos judíos, que llegaron a ser gente muy importante en campos científicos, porque los judíos italianos estaban en la medicina, en la ciencia, hay premios Nobel judíos. Rita Montancelli Levi, una gran bióloga judía, fue premio Nobel de ciencia. O sea, en Italia había judíos muy destacados en muchas áreas. Y tenemos que hoy en día, si hablamos de qué pasa hoy en día, hoy viven aproximadamente 28.000 judíos, entre 25 y 28. Algunos son de judíos, digamos, de siglos, otros son emigrantes que llegaron, por ejemplo, en Milán. Hay una importante comunidad judía que vino de Libia, porque los italianos habían ocupado Libia, etcétera, y después, al retirarse, otros vuelven a Milán. Y hoy en día la vida judía está fundamentalmente la mayor en Roma, después en Milán, y después hay comunidades pequeñas de alrededor no más de 1.000 personas en Florencia, en Torino, en distintas ciudades, en Venecia, en Livorno, en el norte. Hay comunidades judías, pero hay decenas y decenas de sinagogas y de lugares emblemáticos por todas partes. Ahora, ¿por qué esta presentación les dije que no es un webinar común? Porque la Universidad Hebraica, que organiza viajes culturales, y hemos realizado más de 10 viajes culturales que incluyeron Israel, que incluyen España judía, Portugal judío, Grecia judía, Praga, Viena y Budapest, y así otros lugares. Vamos a organizar en el mes de marzo un viaje a la llamada Italia judía. Y este es un viaje imperdible porque algo de lo que yo mencioné acá ustedes lo van a poder no solamente escuchar, sino ver, vivir con toda la riqueza cultural. Este es un viaje que organizamos dentro del modelo de viajes a la herencia cultural judía en Italia, y lo haremos en compañía de un colega, el doctor Pinjas Vivelnik, fue profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y de todos. Él es un experto en los judíos en la Edad Media, es un experto en los judíos en Italia, y ya hemos hecho con él este viaje, y es un viaje fascinante. El que quiera tener la experiencia de visitar estos lugares con todo lo maravilloso que tiene, de la rica heredad judía, junto con temas generales que también se ven, es este viaje que ofrece un montón de temas. Este viaje incluye 3 clases previas, el acompañamiento del doctor Vivelnik y un servidor. Empieza en Roma y se visitan lugares generales y lugares de interés propio judío, desde la famosa iglesia de San Pedro, Petro in Vincoli, o Pedro encadenado, donde están las cadenas ahí en la iglesia, pero también está una de las obras más importantes del gran genio del Renacimiento, que es Michelangelo. Está el famoso Moisés. Y solo vale la pena venir acá, les digo, porque lo acabo de ver hace de vuelta 2 meses, al Moisés de Miguel Ángel. Es una obra increíble, que vemos la fascinación que ejerce esta figura, el gran profeta de Israel. El viaje sigue, vemos Roma, después vamos a Pitiliano, que la llaman la pequeña Jerusalén, que es un lugar de por sí muy, muy lindo, pero está la sinagoga, la mikve, el baño ritual, es realmente algo interesantísimo. Después vamos a ir a Siena, otra ciudad bellísima,
digamos, en la zona ya, digamos, Siena, Florencia, lugares increíbles. Acá tenemos vamos a pasar el Shabbat, entonces se puede hacer todo caminando, ahí no hace falta viajar, el que no quiere, está pensado así. Vamos a visitar lugares espectaculares, tanto en Siena como en Florencia, hay sinagoga, etcétera. Este viaje incluye también encuentro con líderes comunitarios. En el viaje anterior nos atendió en Roma, en la sinagoga de Roma, el gran rabino de Italia y la presidenta de la comunidad. En Florencia, el rabino de la comunidad, una de las sinagogas más bellas tal vez del mundo judío, que es imponente, que es la sinagoga de Florencia. En Venecia también vamos a visitar, por supuesto, las famosas sinagogas. Vamos a estar en una ciudad que es muy importante para el mundo cristiano, pero también para el mundo judío, que es Padua, ¿no? Donde está ahí el famoso santo que en realidad no era italiano, y por eso se enojan los portugueses, porque era portugués, pero muere ahí, entonces ahí está las reliquias, y es una ciudad también muy linda que también tenía un gueto judío, y todavía y se puede ver eso y lo vamos a ver. Y la segunda universidad más antigua de Italia que se puede visitar. Después vamos a estar en Venecia, también una ciudad fascinante de por sí, y que tiene el gueto judío con sus 5 o 6 sinagogas, que algunas están en reconstrucción, otras se pueden visitar y son fascinantes porque uno ve cómo el arte barroco se combina con las tradiciones judías. Y después vamos a estar también en Bérgamo, otra ciudad fascinante, y vamos a terminar en Milán. El último punto del paseo es Milán, la famosa capital, digamos, del norte de Italia, el motor comercial, industrial de Italia. En todo ese triángulo entre Milán, Turino y todo están las grandes fábricas de Ferrari, de coches, de café. Ahí está el café, ahí viene el café Illy más al norte. Hay museos, hay lugares fascinantes para ver. Está la sinagoga y nos reunimos de vuelta con líderes de comunidad. Entonces, como ven, este es un viaje fascinante que vamos a tener, digamos, nos quedan 19 lugares. Empezamos con 26, ya nos quedan 19 lugares y hay un beneficio hasta el 18 de septiembre, un descuento de 100 euros, el que paga antes de este tema. Y nuevamente, este es un viaje fascinante porque Italia de por sí es un lugar siempre atractivo, por su gente, por su cultura, por su comida, ¿no? Que es siempre fascinante. Vamos a ir a comer comida judía típica en un lugar que se llama Bagueto, que hay, porque hay desde las alcachofas a la judaica, como se llama la judaica, y otros elementos que se puede ver que hay una tradición culinaria también muy rica judía en la zona, pero en general es un lugar, el viaje incluye todos los alojamientos, todos los paseos, todas las entradas a los museos, los guías, etcétera, varias cenas también, y solo quedan que no están cubiertas, por supuesto, seguro médico, los pasajes y, digamos, algunas cenas que no están incluidas y comidas. Entonces, esta breve presentación, por un lado, era mostrar y dejarles con despertar su interés por esta fascinante vida de los judíos de Italia, que hay muchísimo para ver y para explorar y conocer, y promover que se acerquen los que están interesados en el viaje, porque ya dije que quedan 19 lugares y se van a ir rápido, ya conozco cómo es esto, o sea, esperemos que en 2 o 3 semanas ya podamos o tengamos que decir que el cupo está cubierto, porque nos gusta, no llevamos nunca más de un solo camión para poder dar una atención muy personalizada. Hay gente que ya ha estado con nosotros en otros viajes, que ha estado con nosotros también en Alemania y en Polonia. Y este es un viaje de vuelta fascinante porque vemos cómo los judíos lograron integrarse sin perder su identidad religiosa, cultural en el mundo italiano. Hay mil historias para contar que no he contado, que veremos en las clases con más detalles. O sea, la gente no sabe que algunos de los edificios más importantes, de algunas ciudades eran originalmente, iba a ser sinagoga, por ejemplo en Turín. La Mole Antonio, siempre me olvido, me confundo el nombre, que es el edificio más emblemático de Turín. Originalmente era el edificio de la sinagoga de Turín, que iba a ser un edificio gigantesco. Después, por varios motivos, finalmente no. Hoy en día es un edificio emblemático y tiene tal vez el mejor museo del cine del mundo para ver. Entonces, porque el que quiere puede quedarse antes o después
y completar el viaje, ¿no? Siempre Italia hay tanto para ver que esto es solamente, aún la vida judía, si quisiéramos hacer toda la vida judía, necesitaríamos por lo menos un mes y medio mínimo para verla en las distintas regiones. Acá solo hacemos desde la zona Lacio, o sea, donde está Roma, vamos a la zona, digamos, de la Toscana, el Véneto, y terminamos en la zona de Milán. Este es el viaje y esta es la propuesta. Entonces, aquellos que estén interesados, por favor, pueden contactarse con nosotros. Veo que algunos están dejando datos o interés. Sí, es Pío 12, correcto. Gracias, ahí estaba mal anotado. Entonces, aquellos interesados en participar en el viaje, les digo, bueno, aprovechen la oportunidad porque esto no se repite. Este es el segundo viaje que hacemos a Italia judía porque el año anterior quedaron 26, 27 personas en lista de espera y las reservas que tenemos a veces se puede ampliar, a veces no. Y lamentablemente en el viaje anterior, con más de 20 personas que no pudieron venir porque no teníamos posibilidad de cupo, de lugares, temas de hoteles, temas de este tipo. Entonces, los invito a acercarse y si quieren recabar más información, con gusto se les puede dar. Hay condiciones de pago en varios pagos, que es un tema más accesible a los interesados en venir. Y ahora sí, no sé si hay preguntas o dudas que tengan con respecto al tema. Veo que estoy tratando de ver si hay más en el chat. Bueno, saludos, gracias Sara, saludos a todos. Gracias Gerardo por la aclaración, era Pío 12, si estaba una X de más. Bueno, pónganse en contacto los que quieran y saben que en la universidad siempre tenemos abiertas nuestras puertas para aquellos que se interesen por conocer más acerca de la civilización judía. Siempre nos da mucho gusto que nos acompañen en este tipo de... así que gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto, ¿sí? No sé si alguien más estoy viendo si hay así. Acá a todos los interesados que vienen acá está el folleto, lo pueden encontrar también en la lista, ¿no? Van a ver que es muy interesante porque realmente eso, y como dije, mi compañero de viaje, en este caso el doctor Pinjas, que es alguien que vive en Israel de origen argentino, es un gran especialista en todos estos temas, conoce muy de cerca y junto con él, entre los dos, vamos enriqueciendo, digamos, el, en los contenidos, ¿no? Las historias, vamos contando en el viaje, en el transporte, todo se hace con transporte terrestre, ¿no? Vamos yendo en camión de un lugar a otro y vamos viendo los lugares. Los que quieran ir tienen que saber que llegan a Roma y se van vía Milán, ¿no? Para que sepan, no volvemos a Roma. Hay gente que se queda siempre unos días más paseando y visitando otros lugares que son muy interesantes. Hay gente que quiere solamente el viaje, eso es a criterio de cada uno. Cada uno piensa en este sentido que llegar por su cuenta a el lugar. Nosotros no nos ocupamos del tema viaje, cada uno hay gente que lo hace con puntos que tiene o quiere viajar de una forma o vía otro lugar, eso es cuestión de cada uno. Lo que nosotros nos ocupamos es que nos en el hotel, que les vamos a decir tal día que es donde paramos y a partir de ahí ustedes están acompañados y cuidados hasta el último día del viaje, ¿no? Donde todo el tiempo está nuestro acompañamiento, nuestras explicaciones, junto con guías locales. Siempre tenemos aparte guías locales, que es por un lado por la ley italiana, que tiene que estar los guías locales, y siempre tenemos gente de primer nivel que nos ayudan a entender mejor las ciudades que visitamos, parte de la riqueza de la gran cultura judía que se desarrolló en Italia hasta el día de hoy. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros y los invitamos a seguirnos en todas nuestras actividades, en todos los programas que tenemos de la Universidad Hebraica de México. Saludos, que les vaya muy bien y aprovecho para desear al que no los vemos, Shana Tová, un buen año. Estamos muy cerca de la festividad de Rosh Hashanah y Yom Kippur para aquellos que celebran estas festividades y también Viva México. Estamos ya cerca de celebrar la independencia nacional, así que un fuerte abrazo y el mejor deseo por el bienestar de México, de Israel y del mundo en estos momentos tan complejos que estamos viviendo. Gracias.